conversar nos va a poder aclarar esas dudas, porque hasta donde yo he podido entender, sí, esa variable Omicron apareció, ya anda por todas partes, pero su nivel de letalidad es bajo. Es bajo. Pero es muy contagiosa. Correcto. Ya estamos en comunicación con el doctor Eduardo Ortega de Senacid. Doctor, buenos días, bienvenido, gusto en verlo nuevamente. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un placer estar aquí. ¿Hay que alarmarse o no, doctor Ortega? Bueno, creo que tienes la información alarmista y tienes la información optimista. La verdad siempre está en el medio. Es muy temprano todavía, Flor. Tenemos que recordar que esta variante se identifica el 24 de noviembre. Lo que sí es cierto es que para el 26 de noviembre, 2 días después, la OMS ya la había identificado como una variante de preocupación, y es la variante que más rápidamente se logra esa denominación. Y 3 semanas después es la variante dominante en el Reino Unido, en Dinamarca, en Sudáfrica, o sea, tiene una gran habilidad para transmitirse. El profesor Cabrera tiene razón. Por ahora, la información que tenemos de Sudáfrica, y creo que tenemos que balancear de dónde viene la información surafricana es muy robusta y rica, pero es una población un poco diferente. En Sudáfrica, 70% de la población ya había estado expuesta por lo menos a una variante diferente, aunque tenían solamente 25% de personas vacunadas. Pero por otro lado, en el caso de Sudáfrica, la población es joven en general, y sabemos que las poblaciones jóvenes tienen enfermedad menos grave. Se transmite muy rápidamente, 5 veces más que las variantes previas, que ya se transmitían más que la variante original. Parece que no hay una relación entre el número de casos y hospitalización. Eso es una buena noticia. Eso es lo que nos llega a considerar que causa enfermedad menos severa. Sin embargo, aquí lo más importante a veces es el número de casos, porque el número de casos puede hacer colapsar el sistema. Si te transmite 5 veces más eficientemente, aunque produzca enfermedad 30% menos grave o 50% menos grave, tu habilidad para transmitirse es tan alta que vas a afectar a personas de edad muy alta, personas cuya respuesta inmune va disminuyendo con la vacuna. Sabemos que a los 6 meses la vacuna ya no protege igual, por lo menos contra infección, aunque sigue protegiendo por enfermedad grave. No es igual en las personas de más de 65 años. Hay una serie de medidas, Flor y profesor Cabrera, que tenemos que tomar. Yo diría que todavía nos queda mucho por aprender de esta variante. Yo no la tomaría a la ligera, tampoco sería alarmista, pero en este país lo hemos repetido muchas veces. Hay 330,000 panameños que no se han puesto la segunda dosis. Y cuando calculamos la población que nos hace falta vacunar, total del país, no la vacunable, porque creo que la vacunable es bastante aceptable. La vacunable, el 90% se ha puesto una dosis, 80% 2 dosis. Eso nos dice que el panameño en realidad sí ha adoptado la vacunación, por lo menos 90% se puso una dosis, hay un 10% que no se ha puesto ninguna de la vacunable. Entonces, el panameño en realidad lo dejó a medias, diría yo, ¿no? Porque acudió rápidamente a vacunarse, le perdió el miedo y ya dijo, bueno, ya no me pongo la segunda. Y ahí tienes una diferencia entre lo que tienen 2 y lo que tienen 1. Sin embargo, con Omicron parece que necesitamos 3. Y de la población del país total, solamente 6% se han puesto un refuerzo. Y si llega Omicron y esperamos que llegue para correr a vacunarnos, va a ser tarde. La vacuna demora un tiempo en funcionar. Así que es como comprar un seguro, Flor, ¿no? Lo compras no para usarlo, lo compras en caso de que lo necesites. Y la vacuna es eso. Tú compras un seguro, te vacunas, esperas no necesitarla, no me voy a exponer, yo sigo usando mi mascarilla, uso el distanciamiento, evito aglomeraciones. Ahora para Navidad estábamos preparando la fiesta familiar, mis hijas vienen de Estados Unidos, mañana les voy a poner una mascarilla, una viene de Nueva York, otra viene de Florida, y les voy a hacer pruebas de antígenos 2 días seguidos, el miércoles y jueves,
y el jueves le quitaré la mascarilla si tienen 2 pruebas negativas, ¿no? Una viene de un lugar en donde hay mucho Omicron, que es Nueva York, la otra viene de un lugar en donde se ha politizado mucho el sur de los Estados Unidos y no quieren usar mascarilla ni vacunarse. Así que mi padre tiene 100 años, tiene su refuerzo, mi madre tiene 87, tiene su refuerzo. Yo pensaba ir a la casa de ellos, pero con mis hijas viniendo a Estados Unidos he decidido que me quedo en casa con mis hijas y pasaré esa Navidad en casa con mis 2 hijas, mi esposa, para protegerlos. Justamente, exacto, eso mismo quería decirle. El propio testimonio suyo nos está indicando que aquí la clave de la historia es la protección que uno mismo tiene que tomar y que tiene que asumir además. Porque sí, bueno, me pongo las 3 vacunas, yo tengo las 3, pero también estaría yo tentando al diablo, como se dice, si yo voy a lugares de donde haya aglomeración. Totalmente de acuerdo, profesor. Yo creo que tenemos que medir, tenemos casi 2 años de pandemia, ¿eh? Sabemos lo que tenemos que hacer, no somos naïf, no somos tontos. Corremos riesgos, son riesgos individuales, pero tu riesgo individual afecta a la comunidad también. Yo pensaba ir a la casa de mis padres a pasar Navidad y hacer la cena en la casa de ellos. Decidí hace 2 días, no, me quedo en mi casa. No puedo llevar a mis hijas a exponer a mis padres, me quedo en mi casa con mi burbuja familiar. Le llevaré la cena a ellos para que cenen ellos con su nana y mi hermana, pero uno tiene que tomar decisiones individuales, totalmente de acuerdo, profesora. No seamos naif. Yo creo que en Panamá, si no tenemos Omicron ya circulando, está en Costa Rica, está en Perú, Ecuador, Chile, Argentina. De hecho, Argentina hay un par de cientos de casos, hay transmisión comunitaria en Argentina y a Canadá. Más de no sé cuántos estados, 40 estados norteamericanos lo tienen. Vamos, en Europa hay 90 países a nivel mundial que tienen Omicron ya. No me sorprendería que en Panamá haya. Lo que va a suceder, creo, en algún momento es cómo se siembra el virus en el país. Porque esto no es un fenómeno que entró una persona y hay casos relacionados a esa persona. Va a haber múltiples siembras en el país, dependiendo de dónde las personas viajen o de dónde vengan. Claro, la ciudad de Panamá es donde la mayoría viene, pero nosotros tenemos centros turísticos en la región de Bocas del Toro, en la región de Chiriquí, la región de Coclé, Azuero. Nosotros vamos a tener varias siembras probablemente, de la habilidad que tengamos, y creo que afortunadamente tenemos instituciones que con un simple PCR, que es una técnica, lamentablemente demora hasta 48 horas a veces en tener resultados, pero rápidamente vamos a saber si tenemos Omicron o no hasta que el Gorgas la pueda secuenciar. Así que no me sorprendería. Costa Rica ayer anunció un caso en un niño de 8 años que fue contacto de personas que viajaron a Estados Unidos. Las fiestas de Navidad tenemos muchos visitantes familiares nuestros que vienen a visitarnos o panameños que salen de viaje. Así que no pánico. Nosotros tenemos la solución. El cubreboca funciona para todas las variantes. Sí. El distanciamiento funciona para todas las variantes. Evitar las aglomeraciones funciona para todas las variantes. Cenar en lugares en donde te pidan el código QR, donde te confirmen que las personas que están alrededor tuyo están vacunadas, ayuda a protegerte y poder quitarte ese cubreboca con relativa confianza. Si hay lugares abiertos, mucho mejor. Eso hasta ahora depende del negocio. O sea, yo, dueña de negocio, exijo que los que entran a mi local o a mi restaurante tengan el código QR. O sea, ¿cuándo el gobierno va a decir algo al respecto? Es una buena pregunta. Creo que hay una circular del Ministerio de Salud que habla de 80% y 100% de capacidad de estos lugares, restaurantes sobre todo, para si estás totalmente vacunado o no estás totalmente vacunado. Creo que hay que enforzarlo. Yo mismo cargo mi tarjeta de vacunación en mi cartera. El otro día fui a un restaurante y no me pidieron nada, ¿no? Y lo hemos discutido. Hay otros que sí piden. El ideal es que sean consistentes. Claro. Yo creo que este es un incentivo para la vacunación más que una discriminación, como hay algunas personas que han querido hacerlo pasar.
hay que incentivar la vacunación, hay que proteger. Esta es una emergencia de salud pública. No estamos en el 2020, ¿no? O sea, creo que hemos evolucionado y tenemos que aceptarlo. Yo quisiera que todos celebremos la Navidad y el Año Nuevo de una manera diferente. Yo diría que no nos vamos a quitar el cubreboca y el reto sería decirle al panameño hasta que no alcancemos tal porcentaje de vacunación, no nos vamos a quitar el cubreboca, para ver si los incentivamos de alguna manera a que vayan a vacunarse. Cuando nosotros vemos Panamá, y hay un incremento progresivo, hay un pequeño repunte, lo bueno que vemos es que la hospitalización y las personas en terapia intensiva no van al mismo ritmo, pero si ustedes notan el detalle, la terapia intensiva poco a poco ha ido incrementando el número de personas. Disminuyó, excelente, ahora ha ido incrementando progresivamente el número de personas en terapia intensiva, porque eso va en relación al número de casos y el número de casos activos, y siempre la terapia intensiva va retrasada con los casos. Primero ocurre la infección, después ocurre la hospitalización y después ocurre la terapia intensiva y después el fallecimiento. Entonces, eso siempre va atrasado, son marcadores atrasados. Es cierto que nosotros no debemos de estar tan fijos en el número de casos y fijarnos más en la hospitalización. Lo que pasa es que la hospitalización tiene un retraso. Entonces, lo que tienes que hacer es poder predecir cuándo tú crees que vas a tener problemas con la hospitalización y las terapias intensivas. Ahí hay un retraso de 2 semanas, 3 semanas. Omicron parece ser diferente, ¿no? Volviendo a nuestro querido Frankenstein, tiene 50 mutaciones, ¿no? Y es muy interesante como fenómeno evolutivo. Los virus se adaptan y se adaptan a las condiciones que la sociedad le permite, porque ellos mutan dentro de nuestro cuerpo intentando escapar del sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune que ha evolucionado a lo largo de miles de años para mantenernos vivos. Pero si no hubiera vacunas, yo creo que tuviéramos muchos más muertos y enfermos que con las vacunas que tenemos. Sucedió en 1918 con la pandemia de influenza H1N1, que realmente decimó la población mundial. Si nosotros dejamos a este virus libre, va a seguir circulando. La infección natural protege, es cierto, pero protege por un tiempo determinado y protege menos que la vacuna. De hecho, la mejor combinación es la combinación de infección natural con vacunación. Esas son las personas más protegidas que hay. Pero no podemos recomendar a las personas que se dejen infectar porque no sabemos quién se da enfermedad de gravedad y quién no. Las secuelas son severas. Hay afectación del cerebro, del corazón, del intestino, de los riñones, del endotelio vascular, físico, o sea, las personas que creen que el virus, es más, yo creo, esto es un tema, bueno, esto no es un tema de creer, la evidencia que hemos revisado hoy en día parece indicar que un gran porcentaje de la población se va a infectar con Omicron. Los que estamos vacunados vamos a tener lo que se llama un refuerzo. Y vamos a tener infecciones asintomáticas la mayoría. Algunos tendremos síntomas leves y moderados. La gran mayoría no vamos a ir al hospital. Estoy hablando de los vacunados, ¿sí? Algunos sí, porque las personas mayores de 80 o las personas con comorbilidades, aunque estén vacunados, pueden tener una evolución grave, y eso lo vemos en Panamá con el número de personas que han fallecido. 90% de los fallecidos no estaban vacunados, y de los que estaban vacunados que fallecieron tenían comorbilidades muy severas. Ahora, si vamos al no vacunado o el que tiene una dosis, aún el que tiene 2 dosis probablemente, pero hablemos del no vacunado y el que tiene una dosis, ese se va a infectar. Muchos van a ser asintomáticos, otros van a ser leves y moderados, pero 90% de los que están en el hospital van a ser no vacunados, probablemente graves, y van a tener secuelas. Tenemos 478,000 casos de COVID en Panamá. Tenemos clínicas de COVID que no existían. Son los nuevos enfermos crónicos. Antes teníamos hipertensos, diabéticos, ahora hay que sumarle post-COVID, que se puede recuperar con rehabilitación. Hay personas que han tenido secuelas hasta por 1 año, otras son más cortas, pero eso es un gasto para el país también, años de vida perdidos, de calidad. O sea, no solo los que fallecen,
porque mientras más joven falleces, más años le pierdes. Pues, si tú calculas el ingreso per cápita del país y una persona fallece a los 20 años, esa persona dejó de producir para este país 40 a 50 años. Eso es lo que pierde el país per cápita. Ahora, si tienes años de vida de calidad perdido, ya es una persona con una secuela que no puede seguir trabajando a la misma intensidad, con la misma productividad. Esos son millones de años de dinero perdido y cientos, o sea, posiblemente miles de años de calidad perdidos para el país. No es solo enfermedad y muerte. O sea, el país puede cerrar, y no es que lo cierren las autoridades, lo puede cerrar el virus. O sea, es que eso es lo que iba a decir, que lo que quizás nos pudiera dar tranquilidad con el tema de Omicron, que la letalidad es baja, que sí, es muy contagiosa, pero la letalidad es baja, o sea, que la gente probablemente no va a llegar al hospital. Eso da un poquito de tranquilidad, pero el tema económico, ¿qué pasó? Toda esa gente va a dejar de producir en esos días que tiene que estar en cuarentena, porque, por ejemplo, en mi casa somos 2. Si a mí me da COVID, nos tenemos que encuarentenar los 2. O sea, eso es baja producción. Sí, no, y ahí estamos discutiendo el tiempo de aislamiento que y cuarentena, ¿no? El que se cuarentena es el contacto del caso, el que se aísla es el caso. Hemos discutido ya en reducir ese tiempo porque una persona no puede estar 14 días por ser contacto de un caso sin ir a trabajar. O sea, si tú calculas que tú tienes no sé cuántos casos diarios, digamos 350 a 500, el rango debe estar por ahí en las últimas semanas. Cada caso de esos tiene cuántos contactos primarios y secundarios. Estamos hablando que se aísla el enfermo y se cuarentena, no sé, 3 a 4 personas por cada caso. Estás hablando de 1,000 personas diarias que se tienen que cuarentenar por un caso. Entonces, esos son personas que dejan de producir para el país. No estamos viendo el detalle. Yo creo que Omicron, nosotros sabemos cómo controlarlo. Hay 90% de panameños con una dosis de la población vacunable, 80% con 2. Si lo vemos a la población total, hay 73% de la población total del país, 73% con una dosis, 63% con 2 dosis. Tenemos que vacunar a los niños en el primer trimestre del próximo año. Vamos a comenzar a vacunarlos. Los datos que hemos observado de Estados Unidos el día de hoy, hay 6.5 millones de niños aproximadamente que han recibido por lo menos una dosis de 5 a 11 años de edad, y hay casi 2 millones que han recibido 2 dosis. Los efectos secundarios son leves a moderados. Hay algunos pocos casos más severos, pero extremadamente raros, lo que nos dice que la vacuna es segura. Y en Panamá, afortunadamente, arriba de 12 años, hemos vacunado 65% de los niños de escuela secundaria, ¿no? de entre 12 y 18, así que eso es bueno. Vamos a poder abrir las escuelas con seguridad si los maestros se vacunan, porque también lo hemos repetido múltiples veces. El peor contacto de un niño en una escuela es un adulto, no son los niños en sí. La mayoría de los casos son de adultos hacia niños. Y lo que pasa en la escuela es el reflejo de lo que pasa en la comunidad, no al revés. Aunque la escuela puede contribuir a la transmisión sin ninguna duda, es un reflejo de lo que pasa en la comunidad. Bueno, ahí está la información. Yo estuve ayer en un restaurante, doctor. A mí ni a mi esposa nos pidieron QR de nada. Y a toda la gente que entró, que entró una buena cantidad de personas, no le pedían ni la hora. Nada, a todos había una joven que recibía a todo el mundo, pero nada, ni la hora le pedían. No, yo también estuve en un restaurante y las filas para entrar, doctor. Fila para entrar al restaurante. Sí. Pero bueno, la vigilancia sigue. Panamá es un ejemplo, yo creo que de trazabilidad. El número de pruebas que se hacen es impresionante. Podemos mejorar la vacunación. Ahí insistimos. Seguir educando e insistiendo. Espero que Omicron se comporte bien. Todavía tenemos que ver qué pasa en Dinamarca, en Inglaterra y en Estados Unidos para tener otros ejemplos. Afortunadamente siempre van delante de nosotros y es un libro que podemos leer con anticipación. Entonces, para nosotros afortunadamente las olas nos llegan con un retraso en relación a Europa y hemos tenido solamente 3. Estados Unidos tiene 5. Yo creo que hay cosas para alegrarnos y felicitarnos.
y hay otras para ser precavidos. Seamos precavidos, sabemos qué hacer para cuidarnos, son decisiones individuales que afectan a la comunidad. Seamos solidarios y protejámonos a las